Pues Álvaro nos invitaba a agradecer al Señor, tener motivos de acción de gracias. Qué bueno que cuando los niños suben, la iglesia pues queda un poquito vacía. Puede parecer algo malo, pero es algo bueno, porque no nos confundamos, los niños no solo son el futuro, también son el presente. Hoy ellos ya están aprendiendo del Señor. Hoy ya, igual que nosotros, ellos tienen el culto dedicado al Señor y están aprendiendo su palabra. Y sé que muchos hemos tenido el privilegio, la gran bendición del Señor de poder aprender de su palabra en el hogar y a muy temprana edad. Muchos otros no han tenido esa bendición, pero los que acaban de subir, pues gracias a Dios tienen esa gran bendición y seguro que la semilla plantada en sus corazones es duradera y crecerá, hará sus raíces en sus corazones, crecerá y dará fruto abundante. Tal y como leíamos, como estudiábamos la semana pasada, y es que la semana pasada empezamos nuestro estudio de las parábolas. Y empezamos con quizás, si no la más conocida, pues una de las más conocidas. El domingo anterior estudiamos la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Y entonces ahí empieza el Señor a darnos a conocer verdades de su reino. Y es que las parábolas son para eso. Recordemos el significado que ya decíamos el domingo anterior de las parábolas, y es que una parábola es una ingeniosa imagen en palabras sencillas con una profunda lección espiritual. El Señor cogía algo cotidiano, algo del día a día. Pues para nosotros, pues quizás sería un poco diferente las parábolas que el Señor contaría, pues nuestra vida ya no es igual que la de en ese entonces. Pero bueno, también entendemos y conocemos, algunos más, otros menos, estas realidades como las de los sembradores o como las que veremos hoy de la semilla. Y creo que la mayoría de nosotros, quizás en el cole, quizás incluso habéis trabajado en el campo y sabemos cómo crecen las semillas, las plantas. Yo recuerdo que en nuestro caso nos daban una pequeña alubia, un frijol pequeñito, para que nos entendamos, y ahí teníamos que ponerlo en la tierra, regarlo, aprender a esperar para entonces empezar a ver cómo brotaba. Y en todo eso íbamos aprendiendo el proceso por el cual las plantas crecían y aprendíamos de fotosíntesis, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué bonito fue aprender eso. Recuerdo también que en el seminario una de nuestras asignaturas es específicamente sobre las parábolas y nuestro profesor nos dio un montón de semillas y nos dijo a plantar, porque a final de cuatrimestre tendréis que presentar un ensayo sobre lo que habéis aprendido con esta experiencia. Claro, a mí cuando me dijeron eso me dio pavor, porque yo, pues precisamente bueno con las plantas no soy. Y he tenido plantas a lo largo de mi vida, un par, porque aprendí la lección rápido, pues se me morían muy rápido, ya sea porque le daba mucha agua o porque le daba demasiada poca. La cuestión es que llevamos a cabo ese experimento en mi caso, ya que desde luego que había mucho que experimentar, y me creció la plantita y aprendí mucho en esto, y aprendí cómo el Señor usa las cosas cotidianas pues para enseñarnos realidades espirituales. Y en su palabra pues encontramos estas parábolas. Así que te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos. Y vamos a ir a Marcos 4. Ya el domingo anterior estuvimos ahí. Y hoy vamos a ver dos parábolas. Dos parábolas, además, que son muy parecidas y nos van a ayudar a entender cuál es este reino de Dios. Vamos a ver que es un reino diferente. Y es que muchos tenían expectativas al respecto y el Señor, hermanos, rompió y sigue rompiendo paradigmas, aún hoy en día, sobre lo que es el reino de los cielos. Vamos a ver que debemos estar preparados para la acción.
¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra realidad en todo esto? Sobre todo ahora que conocemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y que formamos parte del reino de los cielos. Y vamos a ver también que en el reino de los cielos hay un lugar para cada uno de nosotros. Pero antes de esto, pues vamos a, por supuesto, poner este tiempo en oración. Vamos a pedirle a Dios que nos hable a nuestros corazones. Y lección aprendida el domingo anterior, ¿no? Que esa semilla que es la palabra de Dios plantada en nuestros corazones haga ahí sus raíces, crezca y dé fruto en abundancia. Padre Santo, ante ti estamos, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender las profundas realidades del reino de los cielos, reino al cual hoy pertenecemos por tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque este mensaje sigue siendo vigente hoy en día. Gracias, Señor, porque pues si bien el tiempo ha pasado y nuestra realidad pues quizás haya cambiado un poco, estas lecciones no pasan, porque tu palabra es eterna y es para siempre. Y Señor, en esto tenemos mucho, pero mucho que aprender. Pues Señor, habla a nuestros corazones, planta tú esta semilla que necesitamos para vivir. Y Señor, que dé fruto y fruto en abundancia. Gracias, Padre, porque podemos escuchar tu palabra con plena libertad y en nuestro propio idioma. Gracias porque eso también es una bendición de tu parte. Pues en tu nombre estamos aquí reunidos, dispuestos a escuchar tu palabra. En ti descansamos, en ti aprendemos y en ti afrontamos nuestro día a día. En tu santo nombre. Amén. Muy bien, pues vamos todos a Marcos 4. Marcos 4 del 26 al 29, la primera parábola, y Marcos 4 del 30 al 32, la segunda parábola. Vamos a empezar leyendo la primera, Marcos 4 del 26 al 29. Dice así: decía además Jesús, el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Tanto si duerme como si se levanta, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque la tierra de por sí lleva fruto. Primero tallo tierno, luego espiga, después grano que llena la espiga. Y en el momento en que el fruto está maduro, se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Veo que alguno que otro dice, así es. Así que es bueno ver que alguno tiene más experiencia con las plantas que yo. Y es que el Señor estaba hablando de algo cotidiano. Ponte a imaginar, pues, quiénes serían los que escuchaban al Señor Jesús. Pues ahí seguramente habían, pues, pastores, ya sea de ovejas o de otro tipo de animal. Seguramente había alguien que había estudiado y era un estudioso de algún tema. Seguramente alguien que pasaba por ahí, pues quizás iba al mercado, quizás era uno de los mercaderes, o quizás simplemente estaba visitando la ciudad en la que el Señor se encontraba. Pero seguramente también habían, pues, sembradores, gente que trabajaba el campo. Me imagino que ellos también en su momento, pues como aquí los que conocen el campo, pues habrán hecho, sí, es verdad, la semilla cae en la tierra, va bajo la tierra y va creciendo. Y no se saca la hoz y no se quita, digamos, ¿no? Hasta que no ha dado su fruto. El Señor, otra vez, está cogiendo lo cotidiano para enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Y es que en ese grupo, algo que sí tenemos que tener claro, habían fariseos, habían celotes, por lo menos uno, habían personas que habían estado esperando a este Mesías durante mucho tiempo, durante toda su vida. Y al esperar al Mesías, habían puesto un molde, habían hecho una manera en la que el Mesías tenía que llevar a cabo su misión. Recordemos, estamos en tiempos romanos.
el pueblo de Israel está bajo la ocupación de los romanos y por lo tanto los judíos escuchaban al Señor esperando ese momento en el que dijera: vamos en contra de los romanos a liberar nuestra tierra. Los romanos, por otro lado, seguramente escuchaban atentos: cuidado, no sea este otro de estos rebeldes que hay que callar. Los fariseos, atentos: ¿será que aquí tenemos otro gran fariseo? ¿Será que ese mensaje de este rabino, de este rabí, de este maestro que va por las ciudades está en contra del nuestro? Y es que, hermanos, el reino de los cielos, como decimos, ¿no?, pilló desprevenido a todo mundo. Nadie esperaba lo que el Señor Jesús estaba llevando a cabo. De manera que muchos esperaban: ya, Señor, dinos que vayamos a coger nuestras armas y vamos en contra de los romanos. Otros estaban atentos: ojo, cuidado, lo que el Señor Jesús está diciendo. Pero desde luego el Señor sabía lo que quería hacer. Sabía que el reino de los cielos debía ser predicado de esa manera. A lo largo de los evangelios incluso vemos que algún que otro discípulo pues se impacienta: Señor, ¿cuándo? Y cómo aún cuando Jesús está pronto a su muerte, esas ideas, esos moldes implantados en sus cabezas durante todas sus vidas no han terminado de romperse. De manera que, por ejemplo, cuando Jesús va a esa cruz y muere, los sorprende. Y aun cuando resucita también. Pero el Señor Jesús sabía perfectamente de qué manera tenía que llegar este reino. Hermanos, el reino de los cielos es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Puede desvelarse esperando a ver el primer fruto, o puede dormir, o puede estar toda la noche y cambiar su horario: por la noche hacer vigilia y por el día descansar. Pero la semilla va a crecer cuando tenga que crecer. Y la semilla, por mucho que esperemos, no va a crecer antes. Y no va a crecer como tú quieras, porque la semilla pues tiene vida. El reino de los cielos es como cuando un hombre echa la semilla en tierra. Tanto si duerme como si se levanta, sea de noche o de día, la semilla crece, brota y crece sin que él sepa cómo. Algunos querían que ya creciera, otros que nunca creciera. La semilla va a crecer. No cuando tú quieras, cuando quiera crecer. Y va a crecer aunque tú no quieras. Porque el reino de los cielos, este mensaje que Cristo Jesús predicaba, era inminente. Y Jesús no podía ser detenido, pero tampoco podía ser acelerado. Ahora, este crecimiento, y esto sí tenemos que tenerlo en cuenta, es constante. Cuando deba ser segada, la semilla será segada, no antes, pero crecerá constantemente. Y es que lo primero que aprendemos con esta parábola es que debemos amoldar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a la del reino de los cielos, no al revés. No esperemos que Cristo Jesús amolde su reino a nuestras expectativas, a lo que nosotros queremos. No, al contrario, dejémonos que Él nos amolde a nosotros, que Él nos dé forma. Dejemos que Cristo Jesús trabaje en nosotros. Aprendamos también a esperar en Él. Yo sé que muchas veces esto es difícil, pero es necesario aprender a esperar en Él. Él está trabajando y Él hace las cosas bien y perfectas. Y gracias a Dios que no es a nuestra manera ni a nuestros tiempos. Porque su voluntad sí es buena, sí es agradable y sí es perfecta. La nuestra no. Por lo tanto, en vez de desanimarnos ante esta realidad que el Señor lleva sus tiempos,
debemos aprender a descansar en Él. Esto es bueno, esto es agradable, esto es perfecto. Piensa, ¿qué estás esperando en el Señor? Él está trabajando, pero espera en Él su voluntad, no la tuya. Y espera en Él sus tiempos, no los tuyos. Por otro lado, sigue diciendo en el 28, porque la tierra de por sí lleva fruto. Primero, tallo tierno, luego espiga, después grano que llena la espina, y entonces el fruto es maduro y se puede sacar la hoz para cortarlo. Hasta entonces es el tiempo de la siega. Y en todo esto, ¿qué hace el hombre que echó la semilla en la tierra? Espera. No puede sacar la hoz antes ni después, porque el fruto se perdería. Hermanos, como hemos dicho, debemos aprender a esperar en el Señor. Pero es que esperar en el Señor no es una acción pasiva. Muchas veces creemos que esperar, pues puedes esperar sentado, ya vendrá el tiempo. No, esperar en el Señor es algo activo. Mientras la semilla va creciendo, pues ve quitando, el sembrador va quitando lo que puede estorbar su crecimiento. La sigue regando, sigue esperando. Incluso si le da tiempo, va preparando el grano para la próxima vez que tenga que sembrar, para el próximo tiempo de la siembra. Va vendiendo lo que ya ha cosechado. Está esperando que sus campos vuelvan a tener fruto maduro, pero no está sentado en casa. Está trabajando. Y nosotros, pues, debemos aprender de esto también. Debemos aprender a esperar en el Señor como algo activo. Él dijo que volvería y esperamos que Él vuelva. Y no va a ser a nuestro tiempo, va a ser en el tiempo de Dios. Y podemos descansar en que lo que Él ha dicho es verdad. Y podemos esperar en Él. Pero mientras esperamos esto, Él nos quiere trabajando. Porque cuando Él ascendió al cielo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, esperamos al Señor, pero esperamos al Señor cumpliendo con la misión que Él nos ha dado. Eso significa ser parte de este reino. Esperamos la segunda venida del Señor. Esperamos los siguientes pasos que incluso como iglesia debemos tomar. Y sí, tenemos que decidir asuntos, pero en su momento. Y esperando activamente. Hasta que ese momento venga, sigamos trabajando constantes. Porque el reino de los cielos crece constantemente. Por lo tanto, debemos aprender a servir al Señor, esperando el fruto que Él ya ha preparado y atentos a su voluntad. Como el sembrador, las herramientas listas para que cuando el fruto esté maduro, pues empecemos a trabajar en recoger ese fruto. Hasta entonces, esperando activamente en el Señor. La segunda parábola la encontramos pues a continuación, igual en Marcos 4, esta vez del 30 al 32. Dice de esta manera, Jesús decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza. Cuando se siembra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después crece más que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. ¿Alguna vez has visto una semilla de mostaza? Yo siempre que veo una imagen de la pequeñez de esta semilla, me sigue sorprendiendo que el Señor haya comparado el reino de los cielos, que es lo más grande que hay, con esa semilla tan pequeña. Estuve buscando, indagando, porque una imagen pues, puede ser engañosa para los ojos. Y resulta que el diámetro de una semilla de mostaza mide entre 1 y 2 milímetros. En otras palabras,
En el mejor de los casos, si mide 2 milímetros y es una semilla grande, necesitamos 5 para hacer 1 centímetro. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar que en el peor de los casos y de las que miden 1 milímetro, necesitamos 10 para hacer 1 centímetro? Te recuerdo, 100 centímetros es 1 metro. Pues calcula cuántas semillas necesitamos para hacer 1 metro, una fila de 1 metro de una semilla. Compárala a cualquier otra semilla y desde luego que es diminuta. Y el Señor compara el reino de los cielos, algo tan grande, con esta semillita. Pues sí, porque la semilla se pone en la tierra y empieza a crecer, y empieza a crecer, y sigue creciendo, y no deja de crecer, de manera que crece tanto que los pajarillos, que seguramente no se fijarían si fuese una semilla solamente, hacen ahí su hogar y ahí su nido. Y esta semillita que empezó tan diminuta y ha crecido tanto, es el lugar donde nacen pájaros, donde ponen sus nidos y nacen nuevos pajaritos. Y ahora entendemos por qué el Señor compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza. Una semilla tan pequeña, tan diminuta, tan poca cosa, hasta que no crece. Y es que, como hemos dicho, muchos eran los que decían: Señor, ya, queremos que esto pase ya. Tranquilos, el Señor tenía sus tiempos y lo hizo todo perfecto. Pues igual que la semilla de mostaza empieza tan diminuta, el reino de los cielos empezó con Jesús. Y a él se añadieron 12 discípulos, apóstoles. Y a estos le siguieron otros 70 y se añadieron hasta que hoy en día en Orihuela tenemos una iglesia. Y en Murcia otra, y en allá otra, y acá otra, y en otros países otras. Y ahora vemos cuán grande es la iglesia del Señor. Y hermanos, este evangelio es poderoso para transformar el mundo y no puede ser detenido. Pues como una semilla que empieza quizás tan pequeña, crece y crece y es imparable. Pero es interesante que el Señor termina esta parábola diciendo: después crece más que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La tercera realidad que quisiera hoy compartir sobre el reino de los cielos según estas parábolas es que en el reino de los cielos todos podemos hacer ahí nuestro hogar. Cabemos todos. Por lo tanto, hermanos, hagamos ahí nuestro hogar. Que nuestra vida esté arraigada, cimentada, bien establecida en Cristo Jesús. Ahí hay sombra, hay lugar para todos. Seamos de donde seamos, hayamos vivido lo que hayamos vivido, Cristo Jesús está a la orden de cada uno de nosotros. Y su salvación es para todo aquel que en Él cree como su Señor y como su Salvador. Esto es simplemente maravilloso. Por lo tanto, el reino de los cielos es comparado con esa semilla que cae en la tierra y crece en su momento. Por lo tanto, debemos amoldar nuestra voluntad a la del reino, no al revés. Tenemos que aprender a esperar. Los tiempos del Señor son perfectos. Los tiempos y los pasos del Señor son perfectos. En segundo lugar, debemos aprender a servir al Señor, esperando ese fruto que Él ya ha preparado y estando atentos a su voluntad, así como el que sembró la semilla está preparado para ir a cosechar ese fruto. Y por último, pues al comparar el reino de los cielos con la semilla más pequeña, pero con un árbol tan grande, pues aprendemos que podemos hacer nuestro hogar en este reino. Te pregunto, ¿dónde está tu hogar? ¿Ya formas parte de este reino? Pues si no es así, hoy es el momento de hacer tu hogar en este
reino. Cristo Jesús quiere tener una relación personal contigo, quiere perdonar tus pecados y te quiere salvar eternamente. Estas son las parábolas de las semillas. Padre Santo, gracias porque podemos, pues, con una comparación tan sencilla, la de una semilla que crece, la de un sembrador que espera, la de la semilla más pequeña que se convierte en un árbol grande. Con estas comparaciones tan sencillas podemos aprender, Señor, tanto. Podemos comprender la realidad de tu reino. Padre, gracias porque tu reino no es a nuestra medida, no es a nuestros moldes, no es como nosotros queremos, no está bajo nuestra voluntad, sino bajo la tuya. Gracias, Señor, porque esto es bueno. Porque aunque nadie esperaba la manera en la que el reino de los cielos llegaría a la tierra, cuán maravillosa es, cuán preciosa es. Y desde luego, cuán poderosa es para transformar el mundo una y otra vez. Señor, esperamos tus momentos, tus tiempos, Señor. Las decisiones y los pasos que debemos dar, queremos que estén bajo tu voluntad. Pero hasta que no nos des a conocer tu voluntad, pues ayúdanos a esperar cumpliendo con el ministerio que nos has dado como iglesia. Ayúdanos a esperar de manera personal también, cumpliendo con el ministerio que le has dado a cada uno de los que estamos aquí. Y gracias, Señor, porque en tu casa, en tu reino, en tu iglesia, hay lugar para todos. Gracias, Señor, porque hay lugar para mí. Y un día pude hacer ahí mi hogar. Pues, Señor, si alguno no lo ha hecho aún, habla a sus corazones. Porque desde luego que tu Biblia, tu palabra, deja claro que la invitación está abierta a todo aquel que quiere. Y gracias, Señor, porque en este árbol en el cual muchos hemos hecho nuestro hogar hay tanta variedad, pero todos bajo el mismo Señor. Gracias, Señor, por esto. Sigue, Señor, dando el crecimiento a tu iglesia, siempre bajo tu voluntad. Y, Señor, que mañana, como hoy y como ayer, podamos seguir diciendo, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Así lo creemos y así lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo, porque tu palabra es verdad. Pues en tu santo nombre, en el nombre del Rey de este reino que ha llegado y que es una realidad aquí en la tierra, en tu santo nombre, oh Señor. Amén.